probablemente a las 5 de la tarde, más seguro, les confirmo la hora, pero por lo regular es a las 5 de la tarde tendremos nuestro primer examen parcial. Ya lo habíamos platicado el último día de clases, que entra desde el tema de que vimos en las aplicaciones de los compiladores, qué es un compilador, las fases del compilador, es decir, parte teórica, capítulo 1 del libro. Les recomiendo que lo lean. Y entra las expresiones regulares, que es una expresión regular, patrones, y entramos hasta el tema del día de hoy, que es generación de subconjuntos, generación de una FED por medio del método de generación de subconjuntos, ¿verdad? Esto vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estudiar un poco sus leyes y el día jueves ya vamos a ver, cuando vamos a ver un ejemplo hoy más despacio, el día jueves miramos un ejemplo completo desde Thomson hasta subconjuntos, ¿verdad? Entonces, para adelantar con el tema, pues vamos a empezar el día de hoy con subconjuntos y no volver a ver otro tema de Thomson, ¿verdad? Pero es necesario que lo, que lo practiquen. Voy a ver si tal vez el día de hoy tuvo una nueva tarea para practicar el tema de Thomson y del algoritmo de Thomson y la generación de subconjuntos. Estaba viendo ya sus tareas que mandaron, los voy a pasar a calificar esta semana para darles un poco de feedback en donde hay que reforzar, ¿verdad? Sin más que decir, vamos a empezar. El tema del día de hoy es la generación de subconjuntos, que es nuestro primer método ya para generar un autómata finito determinista, o AFD. Aquí, una AFD. Es decir, de que este método sí ya puede ser implementado en el tema de un compilador. Esto ya puede ser implementado en el analizador léxico. Este algoritmo ya me da como salida recordemos que el autómata habíamos platicado que era un reconocedor que solo decía si sí o si no, si era válido o no era válido una entrada únicamente. Entonces, este método de generación de subconjuntos ya me da a mí como salida un reconocedor de ese tipo, sin ambigüedad, que es lo que platicamos, que esto es lo que da mi ambigüedad. Este ya no tiene ambigüedad y ya es libre de cualquier otro problema a nivel de analizador léxico. Obviamente, pues, muy posiblemente los autómatas que me generen pueden presentar tal vez una poca optimización o no ser tan óptimos en el manejo de estados, pero son cuestiones que se van trabajando conforme se vaya viendo en el curso, ¿verdad? Vamos a ver, a la final de esta unidad vamos a ver la optimización de estados, entonces vamos a ir viendo ahí cómo podemos ir manejando este tema de estados. Bien, como todo, el mundo de compiladores está basado o ya sean operaciones, o ya sean bases, o ya sean inducciones, o ya sean leyes. Esas cuatro: operaciones, bases, inducciones o leyes. Los autómatas a nivel de subconjuntos cuentan con operaciones. Y si se dan cuenta, son operaciones sobre estados. Mucho ojo. No son operaciones sobre autómatas. Son operaciones sobre estados. Entonces, partiendo de esa premisa, tenemos en cuenta o podemos observar que cualquier cosa que tenga estados puede tener un conjunto de operaciones. Por lo tanto, podemos concluir que estas operaciones me pueden servir a mí en futuros análisis, en futuros algoritmos, ¿verdad? Vamos a dejar
engavetado un poquito estos temas, no los vamos a guardar el por 100%. ¿Por qué? Porque puede que nos sirva un análisis sintáctico. Y lo vamos a ver más adelante. Bien, tenemos 3 operaciones. Vamos con la primera. Cerradura de S. ¿Qué me dicta la cerradura de S? La cerradura de S me dicta a mí que es un conjunto de estados del autómata finito no deterministas de la Fn a los que se puede llegar desde el estado S, solo con transiciones epsilon. Es decir, de que son todas aquellas transiciones que yo puedo hacer en el AFN. Recordemos que de entrada tenemos una AFN. Son todas esas transiciones que puedo realizar partiendo de un estado epsilon. ¿Sí? Entonces, esta es la cerradura de S. Y cuando la cerradura tiene un estado como parámetro. ¿Sí? Bien. Empecemos lo siguiente. Miremos a lo siguiente. Dice cerradura de T. Ahora bien, son la misma operación de cerradura, pero con diferente parámetro. Es decir, que es una sobrecarga de métodos. Y dice, el conjunto de estados de la Fn a los que se puede llegar desde cierto estado S de la Fn en el conjunto T, solo en las transiciones epsilon. Siendo todo esto que es un conjunto de estados S en T de cerradura S. Ok. Vamos a ir sentando un poquito, tal vez está un poco confuso. Vamos a ver. Perdón, dice que lo que T me va a representar a mí es un conjunto de estados. Un conjunto de estados. ¿Sí? Son llaves o intentos de llaves. No como en la primera, que era cerradura de S. En la cerradura de S solo tengo el estado, dice. El estado S. O sea, yo solo sé que voy a tener un estado. Mientras que acá tengo el conjunto T. Entonces, esa es la diferencia. Ese me representa a mí y me representa a mí un conjunto, un único conjunto. Mientras que T me representa a mí un único elemento, perdón. Y mientras que T me representa un conjunto. Entonces, pues, esa es la diferencia. Obviamente, la cerradura siempre va a marcar a mí transiciones con epsilon. Transiciones con epsilon. ¿Sí? Ahora ver. Tengo una última que se llama mover. Y dice, conjunto de estados de la Fn para los cuales hay una transición sobre el símbolo de entrada a partir de cierto estado S en T. ¿Cómo así? Básicamente, un movimiento es decir, bueno, me muevo del estado, movimiento va a ser, me muevo del estado 1 con el símbolo A, digamos, ¿verdad? Es una A. O me muevo del estado 2, digamos, con el símbolo B. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es a dónde me puedo mover con un símbolo, partiendo en ese estado, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son las 3 operaciones a la larga. Esta es una sola operación, la primera, esta, pero es una sobrecarga. ¿Por qué? Porque tiene diferentes parámetros. Uno tiene un parámetro S y el otro tiene un parámetro T. El parámetro S representa un único estado, mientras que el parámetro T representa un conjunto de estados, un conjunto de transiciones. ¿Cómo se obtiene ese conjunto?
se obtiene con el tercer método, que es el movimiento, ¿verdad? Bien, esta fue toda la parte teórica que necesitamos saber para generar subconjuntos. Ahora vamos con la parte práctica. Vamos a ver con la parte práctica para que podamos entender de mejor manera el ejemplo. Vamos a ver, vamos a trabajar ejemplo que trabajamos la semana pasada de Thompson, y vamos a darle la seguidilla con Thompson. Vamos a ver cómo nos queda y vamos a tratar de generar nuestro autómata finito determinista. Bien, solo déjenme compartir la pantalla. Vamos a ver. Bien, ¿lo logran ver? Sí se mira, ingeniero. ¿Me comentan si logran ver la pantalla? Gracias, solo que creo que para términos de este ejemplo voy a partir en dos, voy a volver a compartir, perdón. Solo creo que voy a necesitar partir la pantalla en dos. Ahorita vamos a ver otra vez. Aquí estamos. Ahora sí, ¿me pueden confirmar? Sí se mira, ingeniero. ¿Sí pueden ver? Gracias. Son las dos pantallas, son dos ventanas que tengo ahí compartidas, porque me va a servir todo. Bien. Básicamente la expresión regular que voy a trabajar va a ser, eh, si se dan cuenta, volviendo a lo mismo, ¿verdad? Si se dan cuenta, la expresión regular inicial era A más o BC, pero eso carecía de una transformación directa. Entonces, yo lo transformé, a la larga me resultó un A cline o BC, ¿verdad? Que es la que tengo aquí. Dos caminos únicamente. Ahora quiero preguntar algo de entrada. Creo que es un buen tiempo para que lo platiquemos. Y quiero hacerles las preguntas a ustedes. Para subconjuntos, para el método de generación de autómatas por medio de subconjuntos, ¿es necesario hacer el método de Thomson antes o no? ¿Son el mismo método o son métodos diferentes? ¿Son independientes? ¿Qué dicen ustedes? Pueden ahí contestarme en chat. Recordemos que con Thomson generamos este autómata que está del lado derecho, ¿verdad? Subconjuntos vamos a trabajarlo en el lado izquierdo. Pero ahora les hago la pregunta. ¿Para generar subconjuntos es necesario usar Thomson o no? Sí, es necesario. ¿Necesario? ¿Alguien más tiene otro postulado? ¿Alguien más dice que no? ¿O alguien más dice que sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es necesario? Puede que sean independientes, dice Eric. ¿Por qué crees que sean independientes? No es necesario como tal, dice Milton. ¿Por qué? Milton, ¿me puedes explicar ahí por qué? ¿Por qué no son necesarios? ¿Por qué no es necesario? Excelente respuesta. Porque recordemos que el método de subconjuntos
tiene como entrada un AFN. Tiene como una entrada una AFN. Aplicar una FD, exacto. Pero recordemos que tiene como entrada una AFN. Y esa es la premisa. ¿Cómo generé ese AFN? No me importa. No importa cómo lo genere. Aquí porque obviamente pues estamos diciendo de que pues, estamos partiendo, quiero partir desde la expresión regular, que es la entrada. Desde lo más básico, que es la notación de la expresión regular, pasando por para transformarlo a un punto finito determinista, no determinista, que es una FN, y posterior ya en su AFD, en la ruta. Pero nosotros como catedráticos o como cualquier otro libro de texto, como lo quieren llamar, en donde sea, les pueden dar a ustedes una entrada de un AFN, perdón. ¿Cómo fue generado ese AFN? No se sabe. Lo que hace el método de subconjuntos es agarrar ese AFN y transformarlo a AFN. Incluso, como dice Milton, la entrada puede dar una FD, puede ser una FD y puede generar otra FD. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí no hay una restricción de que diga solo los que vengan con un epsilon. Y eso lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero recordemos que la FD cumple con todas las leyes de la FN, solo con dos variantes. No hay ambigüedad y no hay epsilon. Pero se puede dar el caso de que yo tenga de entrada una FD y saque otra FD de salida. No hay problema. Entonces, ¿son independientes? Sí, son independientes. Tanto el método de Thomson, el algoritmo de Thomson, como la generación de subconjuntos, pues eh, pueden actuar de manera independiente, pero me gusta enseñarlo así con ese orden para que podamos ver desde una expresión regular, pasando por Thomson y finalizando por subconjuntos, ¿verdad? Para darle toda la trazabilidad. ¿Por qué? Porque a la larga son complementarios, se complementan muy bien. Ambos métodos se complementan bien, pero no necesariamente quiere decir que sean el mismo método, sean parte de todo el algoritmo, sino que simplemente se complementan demasiado bien ambos métodos, ¿verdad? Dicho esa salvedad, pues pasamos. A ver, bien. Lo primero es tener pues, nuestra expresión regular. Nuestra expresión regular, nuestro autómata finito, perdón. No determinista, nuestra FN que está acá. Esta es nuestra FN. Este vamos a tener como entrada. Bien. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso después de haber identificado nuestro FN que queremos convertir? Nuestro primer paso es la operación de la cerradura de S. Que habíamos hablado, que habíamos visto, que era que recibía un elemento, un estado. Ahora bien, esta cerradura de S solo se va a utilizar una única vez. ¿Por qué? Porque la cerradura de S me va a indicar, la cerradura del estado cero, en donde partimos todo. Entonces ponemos cerradura del estado cero, que va a ser esta. Ahora bien, recordemos, ¿qué me indicaba la cerradura? La cerradura me indicaba todo aquel movimiento donde yo me voy con epsilon, ¿sí? Eso es lo que me indicaba cerradura. La operación de cerradura me decía todo aquel movimiento con el que voy de ese estado donde estoy partiendo a epsilon. Bien, entonces miremos para eso. Cuando yo indico cerradura, mucho ojo. Cuando yo estoy indicando cerradura, estoy diciendo que tengo que tomar en cuenta el elemento que estoy evaluando. Por ejemplo, cerradura de 9, digámoslo. No me muevo a ningún lado, pero como mínimo tiene que incluirse la cerradura 9. Lo mismo pasa acá. Ese es en toda cerradura. Mucho ojo, estoy hablando de cerradura. Movimientos son otras cuestiones. Ya vamos a hablar de movimientos. Bien, cerradura de 0.
como mínimo le tengo que incluir el 0. Le tiene que incluir a sí mismo, ¿verdad? Bien. Ahora pregunto, ¿a qué estado me voy con épsilon partiendo de 0? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿A qué estados me voy? ¿A qué estados me voy? 0, 1 y 2. Dice, gracias, Brian. Entonces voy a subrayarlo. Vamos a ponerlo acá. Estoy viendo estas dos transiciones. ¿Por qué? Porque ambas son con épsilon, ¿verdad? Entonces voy a subrayar estas también para que lo podamos ver. Ambas son con épsilon. Entonces a mí me interesa estos estados. Entonces pongo 1 y 2. ¿Verdad? Y eso, ¿qué le voy a denominar yo? Denominar 0. Es mi estado 0. ¿Sí? Entonces yo ya tengo un estado 0, un nuevo estado 0, que va a denominar, o que va a conformar el conjunto 0 unidos. Este es en el único caso en el que voy a estar, voy a utilizar yo la cerradura de S. Va a ser el único caso. Posteriormente, ya voy a utilizar yo la cerradura de T. Cerradura de T sería así. Pero T va a estar representada por un movimiento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una cerradura de T, pero T está representado por un movimiento de T. ¿De quién? Recordemos que P se mueve con un símbolo. ¿Qué símbolo voy a utilizar? Los símbolos que tengo asociados a la expresión regular. Entonces, digamos, el movimiento de T, en este caso no va a ser T, va a ser 0, que tengo, es el único elemento, es el único conjunto que he generado con A. ¿Sí? Entonces, voy a tener lo siguiente. Tengo que sacar cerrador de un movimiento de 0, que este es 0, con el símbolo A. Ahora bien, yo no puedo operar esta cerradura directamente. ¿Por qué? Porque tengo un movimiento. Tengo que ejecutar o tengo que operar ese movimiento para que me pueda quedar a mí ya una cerradura de un conjunto, que es, recordemos que T representa un conjunto. Entonces lo operamos. ¿Cómo sería? Recordemos la ley de movimientos. La ley de movimientos es que dice que va a dar como resultado todo aquel estado a donde yo me puedo mover con este símbolo. Bien, mucho ojo. Todo aquel estado a donde yo me puedo mover. No dice todo aquel estado partiendo de otro estado. Es decir, que aquí no incluyo de dónde vengo, solo incluyo a dónde voy. En movimientos nada más. Estamos hablando de movimientos, no estamos hablando de cerraduras. Cerraduras lo vamos a operar cuando ya me mueva. Ahora bien, vamos. Haremos la teoría. Yo tengo que el estado 0 está conformado por esto. Conformado por esto. Por estos tres estados. 0, 1 y 2. Voy a evaluar a dónde me muevo con A. Bueno, entonces evalúo. 0. ¿Me muevo con A? No. ¿Por qué? Porque solo tengo movimientos con épsilon. Entonces 0 lo descarto. Voy preguntando.
1. ¿Me muevo con A? Sí. De 1 me voy a 3 con A, porque aquí en el flanco, como le llaman ellos, o en la arista, me estoy moviendo con A. Está acá, lo voy a subrayar. Tengo un movimiento con A. Entonces, ¿a dónde me muevo? Me muevo a 3. Entonces lo pongo de otro color. Entonces, pues coloco un 3. Siguiente, si se dan cuenta, cuando yo estoy sacando cerraduras, incluyo el movimiento, el elemento en el cual desde el cual estoy partiendo. En este caso sería 1, pero eso es en cerradura. En movimientos, solo incluyo a dónde me estoy moviendo. En este caso me estoy moviendo a 3. Entonces, por eso le incluyo 3 únicamente. Bien, entonces este ya operé, ya vi a dónde me muevo, lo despinto y miro, bueno, ya evalué 0, 1, ahora me toca 2. 2, ¿me muevo con A? No, porque me muevo con B. Entonces no hago nada. Entonces a la larga me queda una cerradura de 3, ya simplificada la cerradura, ya operada, perdón, el movimiento. Ahora bien, tengo los corchetes, ¿por qué? Porque recordemos que aquí estoy haciendo cerradura de T. Y T me representa a mí un conjunto. En este caso, el conjunto es un único elemento, ¿verdad? Pero estoy preparado para utilizar varios elementos. Bien, ahora sí, una vez hallada la cerradura, ya puedo operar o ya puedo obtener yo. eh, una vez ya operada los movimientos, ya puedo obtener yo la cerradura. Yo ya sé que voy a sacar cerradura de 3. Ahora bien, ¿qué me dicta a mí la cerradura? La cerradura dice que son todos los movimientos a donde me puedo ir, o todos los estados donde me puedo mover, partiendo de 1 con epsilon. Bien, entonces, me estoy diciendo de que a dónde me puedo ir yo de 3 con epsilon, tomando en cuenta 3, ¿verdad? Aquí ya tomo en cuenta 3, porque es una cerradura. Aquí hay un epsilon, y me voy a 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un movimiento con epsilon. Me voy a 6. 6. Aquí hay otro. De 3 me voy a 4. Si lo logran ver. Pongo 4. Bueno, vamos a ponerlo en orden, solo para términos didácticos. Y aquí hay otro. De 6. Recordemos que no solo estoy viendo los movimientos de 3, sino que estoy moviendo el camino que me forma. ¿Verdad? Y me voy a 9. ¿Por qué? Porque son todos los movimientos que puedo hacer con epsilon partiendo de 3. ¿Sí? Estoy partiendo de 3, de 6, y después de 6 a 9 con epsilon. Entonces coloco 9. Y yo ya con 4 me muevo con A, y con 9 ya no tengo ninguna transición. Entonces puedo decirle que es un nuevo estado, es un 1. Y termino de operarlo. Termino de operarlo. Bien, paso a lo siguiente. Vamos a borrar esto. Ahora bien, tengo que evaluar una cerradura de aquí, de 0. Ahora, recordemos que son con los símbolos de entrada. De 0 con B. Entonces, voy a ver a dónde me voy con
con B en el, partiendo del estado cero, ¿verdad? Con estos tres elementos. Bien, voy a evaluar otra vez estos tres elementos. No hemos salido del estado cero, pero ahora estoy viendo el símbolo B. Bien, con cero me quedo no me muevo a ningún lado con B. Con 1 me voy a 3, pero me voy con A, tampoco cuenta. Y con 2 me voy a 7. ¿Con quién? Con B, es lo que estoy buscando. Entonces coloco cerradura de 7, que es a donde estoy llegando. Por ser movimientos, vuelvo a repetir, por ser un movimiento, coloco el destino, no coloco el inicio. Y en cerradura sí tengo que colocar el inicio. Y me queda, pues obviamente, la cerradura de 7. Cerradura de 7 no dicta nada, o sea, es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no tengo ningún movimiento de 7, no me muevo a ningún lado con epsilon. Entonces lo dejo únicamente así. Pero 7. Únicamente así. ¿Por qué? Porque primero no tengo ni movimiento con epsilon. Y segundo, la ley me dicta que cuando estoy haciendo una cerradura, tengo que incluir como mínimo es esta. Entonces es un estado únicamente con un solo elemento. Y va a ser un 2. No puede haber un estado vacío, ¿verdad? Siempre tiene que estar como mínimo, por eso es que está el como mínimo en la cerradura, que tiene que incluir a sí mismo, ¿verdad? Para evitar estados vacíos. Seguimos. Movimiento de 0. No hemos salido del estado 0. Un C. ¿Por qué? Porque C es otro símbolo de la expresión regular. 0, que son estos tres elementos de ese conjunto. Bueno, y digo, de 0 no me muevo con C. Con 1 tampoco me muevo con C. Me muevo con A. Y de 2 me voy a 7, pero me voy con B y tampoco. Entonces yo digo que el movimiento con 0 no existe. Y tengo un movimiento con 0, entonces es un punto vacío, entonces no genera un elemento. Entonces ya cuando yo ya lo haga mi tabla de transiciones, pues, o mi grafo que representa mi autómata, pues únicamente no voy a tener ningún movimiento. Pero yo como sé que no tengo ningún movimiento, pues partiendo de acá, ¿verdad? O sea, hay que dejarlo indicado, que si bien es cierto, es obvio para un ser humano, pues para la computadora no es obvio. Recordemos que estos son algoritmos, que son paso a paso, ¿verdad? Entonces, yo ya terminé de visitar el conjunto 0, que es este. Me toca visitar el conjunto 1, que es el de abajo. Entonces, bueno, lo mismo, la misma historia. Solo ahora quiero hacer con 1. 1. Con A, ¿a dónde me voy? Entonces, vamos a ver quién es 1. 1 es 3, 4, 6 y 9. Entonces lo vamos a subrayar. Esto es 1. Y vamos viendo. Estoy buscando a dónde me voy con A. Bien. De 3 no me voy a ningún lado con A, solo tengo movimientos con epsilon. Entonces, descartado. De 4 me voy a 5. ¿Con quién? Con A. Entonces, este 5 lo coloco aquí. 5. Entonces ya visité y es el único movimiento que tengo con 4. Entonces ya
lo puedo dejar de visitar. De 6 me voy solamente a 9 y es con epsilon. Entonces dejo de visitarlo y de 9 pues no tengo ningún movimiento, entonces ya no hago nada. Bien. Entonces tengo que encontrar la cerradura de 5. ¿Qué va a ser igual a la cerradura de 5? Cerradura de 5 la vamos a operar ahorita. Cerradura de 5 como mínimo va a ser sí mismo, en este caso 5, pero recordemos que siempre vamos a estar viendo los movimientos que tengo con quién, con epsilon. Bien, entonces aquí tengo un movimiento con epsilon, me voy a 4. Vamos a ponerlo en orden solo para términos de ejemplo. También me voy a 6, de 5 me voy a 6, ¿verdad? Coloco. Y también me voy, de 6 me voy a 9, con epsilon. Aquí está, epsilon, y me voy a 9. Entonces lo coloco. Esta cerradura de 5 no la he calculado, he calculado otra cerradura, pues, por ende, pues me genera otro conjunto. En este caso es el conjunto número 3. Siempre es importante, o parte del algoritmo es ir a revisar en todas las cerraduras que he colocado. Por ser un ejemplo que está controlado, pues yo sé que no sé. Y un ejemplo pequeño, pues yo sé que este no se ha repetido. Pero es necesario. Por ejemplo, si arriba ya fue calculada cerradura de 5, yo no tengo que calcular otra vez esa cerradura. Únicamente digo quién es esa cerradura de 5. Puede ser 1, digamos. Entonces, cerradura de 5, yo lo había calculado, es 1. Pero en este caso, pues yo estoy seguro de que no he calculado esas cerraduras. Entonces, por eso lo hago así como que de manera automática esa validación de que no he calculado. Pero cuando ya es programado el algoritmo, tenemos que ir a ver si esa cerradura ya fue calculada. Bien, entonces tenemos el nacimiento de un nuevo estado. En este caso es 3. Y lo podemos observar acá. Bien. Y ese fue la visita de quién? De 1 con A. Vamos al siguiente. 1 con B. No sé cuál es la cerradura y mucho menos el conjunto que va a dar y no sé. Esto no lo sé. Bien, vamos con el siguiente. 1. ¿Quién es 1? 3, 4, 6 y 9. Aquí está. Naranjado color sistemas. Y 3, 4, 6 y 9. Y estoy buscando todos los movimientos con quién. Con B. Pero de aquí ya puedo observar 3 me muevo con epsilon, 4 me muevo con A, 6 me muevo con epsilon y 9 no me muevo a ningún lado. Entonces digo que no genero ningún movimiento. Así. ¿Verdad? No da como el caso anterior, de que 0 no tengo movimientos con C. Igual aquí 1 con B tampoco tengo movimientos, entonces no pasa nada. 1 con quién? Con C. Porque es el otro símbolo. ¿Quién es 1? 3, 4, 6 y 9. Va a dar la misma historia. ¿Por qué? Porque 3 solo me muevo con epsilon, 4 me muevo con A, 6 me muevo con epsilon y 9 pues no me muevo con A.
Entonces no tengo movimientos con C. Terminé de calcular o de visitar 1. Vamos con 2. 2 es este compañero, solo 7. Vamos a colocar. No sé qué me va a dar. Pero tengo 2 con quién. Con A. Puede ser que sea muy obvio, pero recordemos, para la máquina no es obvio. La máquina no puede ver eso. La máquina no puede adivinar, no puede deducir. La máquina necesita un algoritmo. Entonces, pues estamos haciendo tal y como la máquina lo vería. ¿Y quién es 2? Es 7. Obviamente, como les digo, yo sé muy obvio con quién es el único que se mueve, pero la máquina no lo ve así. 2 con A, no me voy a ninguna. Entonces la máquina ya sabe, bueno, no me voy a ninguna. Vamos, 2 con B. 2 con B, tampoco. Tampoco me muevo a ninguna. Bueno, entonces dice, no me voy a ninguna. Y ahora sí, 2 con D, ¿dónde se va? Se va a 8. Ah, bueno, entonces es cerradura de quién? Cerradura de 8. Ahora sí calculamos la cerradura de 8. ¿Cómo se calcula cerradura de 8? Bueno, aquí ya lo visité. Termino. Bueno, la cerradura de 8 lo calculo con los movimientos que tengo con epsilon. Contando o teniendo en cuenta así mismo. Es decir, 8 epsilon 9. Me voy a 9. 9. Cerradura de 8 ya lo calculé, no lo he calculado, se ha calculado cerradura de 5, de 7, de 3, no lo he calculado. Entonces, la suma otra, que va a ser 4, porque me había quedado en 3, que está aquí. Bien, entonces ya tengo 4. Entonces, esto ya lo calculé. Ya terminé de visitar o de calcular todos los movimientos con 2. Voy con 3, que está aquí, que es 3 es 4, 5, 6 y 9. Si tienen dudas, por favor pueden preguntarme. Si voy muy rápido me dicen, por favor. No tengan pena en interrumpir, ¿verdad? 4, 5, 6 y 9. Son las cerraduras, son los elementos del conjunto 3. Y lo mismo. Vamos a darle con A primero. Cerradura de quién? Vamos a ver. 3 con A. ¿A dónde me voy? Bueno, de 4 me voy a 5. ¿Se dan cuenta que hay una transición? Me voy a 5. Que un movimiento. Entonces digo cerradura de 5. Y termino de visitar. ¿Por qué? Porque 4 únicamente se mueve con A. Bien. 6, 5, perdón, solo me muevo con epsilon, ¿verdad? Que son estos dos compañeros que están acá, subrayados en rojo, únicamente me muevo con epsilon, entonces no entra en el cálculo. Bien, lo voy a dejar igual subrayado porque 5 es el resultado de mover 4 con A. 6. 6 no tengo ningún movimiento, solo tengo con epsilon. Y 9 tampoco tengo ningún movimiento. Se lo dejo así.
Ahora bien, tengo como resultado la cerradura de 5. Tengo que evaluar la cerradura de 5, pero mucho ojo. La cerradura de 5 ya la había calculado. Aquí. Y me dio el conjunto 3. Entonces digo, de 3 con A, me voy a 3. Si se dan cuenta, ahorita podemos observar nosotros la cerradura de Kleene. Esta es la cerradura de Kleene. Es este que estoy aquí. Asterisco. Es esta. 3 con A, me voy a 3. 3 con A, me quedo en 3. Y con A, me quedo en 3. Y con A, me quedo en 3. Y así. Se queda en ciclo. Bueno, esta es la cerradura de Kleene. Entonces aquí ya no me dio ningún nuevo estado. Obviamente, pues tengo que hacer los cálculos, ¿verdad? Al menos dejar indicado. Es con B. 3 es 4, 5, 6 y 9. De cajón, yo sé que no me muevo con nadie. Pero como les digo, nosotros porque somos seres humanos, lo podemos ver. La computadora no lo ve. Tiene que hacer un cálculo. Bueno, con 4 no me muevo con, solo me muevo con A. Con 5 me muevo con epsilon. Con 6 me muevo con epsilon. Y con 9 me muevo a ningún lugar. Entonces, 3 con B no existe. 3 con C, nuevamente. Con 4 no me muevo a ningún lado. Con 5 tampoco. Con 6 tampoco. Y con 9 tampoco. Terminé de visitar o de calcular 3. Vamos con 4. Que 4 son 8 y 9. Bien. Entonces tengo 4, que es 8 y 9. Bueno, voy a decir. eh, cerradura de qué? De mover 4 con A. Solo tengo de 8, voy a 9 con epsilon. No, no tengo nada, 9 no me muevo con nadie. No tengo movimientos con A. 4 con B. 4 con B. Bueno, solo tengo movimientos con epsilon de 8 a 9, solo tengo con epsilon y 9 no me muevo a ningún lado. No me produce nada. 4 con C. Tampoco tengo movimientos, pero tengo con epsilon. ¿Qué es esto? Es epsilon. Entonces no me muevo a ningún lado. Ya terminé de visitar 4. Vamos a ver. ¿Tengo otro conjunto? No, ya no tengo. Entonces, como yo ya no tengo otro conjunto que visitar o que evaluar, doy por terminado el algoritmo. Y digo que llegué a su final. ¿Dudas hasta acá antes de seguir? Nos quedamos, se perdieron en algún punto. ¿Cómo lo vieron? Lo podemos volver a revisar. Ahorita que tenemos la última media hora pues, para revisar este algoritmo de subconjuntos. ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí necesito que quede bien porque recordemos que esto es lo que va a entrar en el, en el examen parcial de sábado. Igual vamos a ver el día jueves un ejemplo un poco más complicado. Hasta este tema viene en el parcial. Este es el último tema del parcial, de generación de subconjuntos. Como les digo, el día jueves vamos a ver un tema más de este. Posiblemente sea a las 5 de la tarde. Yo les confirmo. Yo les confirmo la hora, pero 90% seguro que es en las 5 de la tarde. De 5 a 7. Bien, entonces, ¿cómo sé o cómo voy a saber yo que estoy haciendo mal mi algoritmo de subconjuntos? Si yo no termino. Si se dan cuenta, se siente cuando voy a terminar.
O sea, pues es la diferencia entre ser humano y no, ¿verdad? Pero se siente cuando yo estoy terminando el algoritmo. ¿Cómo? Que ya me estoy generando, ya no estoy generando conjuntos. Por ejemplo, acá ya solo estoy regresando. Es aquí, perdón. Aquí, ya esto ya lo había visto, entonces solo lo referencio, ya no me genera nada. Y así yo sé que el- y así yo sé que esto se va terminando. Marvin, el examen es el día sábado, 20, a las 5 de la tarde. Entonces, aquí doy como terminado el, el algoritmo. Ahora bien, ¿qué hace falta? Básicamente, ahorita ya no hace falta nada, pero sí se puede hacer algo más, que es sus representaciones de este autómata. Ahora sí puedo decir que he generado un autómata. Entonces tengo estado, bajar de letra, para que esto. Tengo estado, tengo el símbolo A, tengo el símbolo B y tengo el símbolo C. Bien, entonces, tengo estado 0, estado 1, tengo estado 2, tengo estado 3 y tengo estado 4. Bien, de 0 con A me voy a 1. De 0 con B me voy a 2. De 0 con C, aquí no me voy a ningún lado. Entonces, no voy a ningún lado. De 1 con A me voy a 3. De 1 con B, que está aquí, no me voy a ningún lado. Y con C tampoco. Estoy aprovechando aquí que están los dos. No me voy a ningún lado ambos. Ah, de 2 con A, no me voy a ningún lado. Con B tampoco. Con C me voy a 4. Entonces aquí me voy a 4. De 3 con A, no me voy a 3. Que les había dicho, clean. ¿No? Clean. 3 con A, me voy a 3. 3 con A, me voy a 10, es clean. 3 con B y con C no me voy a ningún lado. Y 4 no tiene movimientos. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cómo sé yo cuáles son estados de aceptación y no son estados de aceptación? Los estados de aceptación van a ser aquellos que tengan en su generación de conjuntos o subconjuntos el estado de aceptación de la FN. ¿Cuál era el estado de aceptación de la FN? Era 9. El que se va a quedar con color sistemas era 9. Entonces, 1 es de aceptación. Perdón. 1 es de aceptación. 2 no es de aceptación porque es 7. 3 es de aceptación. 3 es de aceptación y 4 es de aceptación. Entonces era 1, 3 y 4. Adolfo, ¿vas a preguntar? Ok. Bueno, 1, 3, 4. Entonces tengo 1. Otra vez. 1, 3, 3 y 4. Van a ser los estados de aceptación. Y esta es mi tabla de transiciones.
Ahora bien, generemos un grafo de autómatas. Su grafo asociado. Genéralo acá. Que empezamos en ser de 0 con 1, con A, perdón, me voy a 1. 1. Vamos a ponerlo colochón. Y esto es con A. ¿Sí? De 0 con B. Me voy a 2. Me voy a 2. Me voy a 2. Esto es con B. 0 con C. No tengo movimientos, entonces no hay necesidad de indicar. Bien. 1 con 3. Bueno, perdón. 1 con A. Me voy a 3. Vamos a ponerlo acá. 3. Y esto es con A. 1 con B no tengo movimientos. 1 con C tampoco tengo movimientos. Entonces se queda ahí. 2 con A. Tampoco me muevo. 2 con B. Tampoco. 2 con C. Me voy a 4. Me voy a 4. Vamos a poner acá 4. 4. Este es con C. 3 con A. Me quedan 3. 3 con A me quedan 3. Este es con A. 4 no tengo movimientos. ¿Quiénes son estados de aceptación? 1. 1. 3 es otro estado de aceptación. Este es otro estado de aceptación. Y 4 es estado de aceptación. Y 4 es estado de aceptación. Ok. Ahora bien, aquí has terminado ya todo las representaciones del autómata. Mucho ojo. Tanto la tabla de transiciones como el grafo únicamente son representaciones del autómata que está descrito acá en el algoritmo. Este es el autómata. Ahora, estos son únicamente representaciones. No es un autómata. Esto es un grafo nada más y esto es una tabla. Son cómo se representa el autómata, ya sea a nivel tabular o a nivel gráfico. Pero no son el autómata como tal, solamente es una representación. Ahora bien, veamos lo siguiente. Tenemos esta expresión, esta es nuestra expresión regular. Ahora bien, quiero que me digan qué cadenas acepta esta expresión regular. ¿Alguien me puede decir ahí ejemplos de cadenas que acepta esta expresión regular? Sí, vamos a ver, vamos con él. Vamos con lo que dijo Jimmy. Bien. Inicio. Esta es la primera. Viene de 0. Me voy a 1 con A. Voy a etiquetar aquí el flanco. Y llego a 1. 1 es estado de aceptación, sí. Entonces fue aceptado. Aceptado. Vamos con el otro. Vamos a hacer esto. Que puso Brian. Bien. Viene de 0. Voy a 1 con A. Ya quedó esta primera A. Viene ahora otra A. Bueno, perdón. De 1 me voy a 3 con A.
aquí. 3 con A. Perdón. Ok. Y queda aceptado. Ahora viene de 3, me voy a 3 con A. Entonces quedo acá. Y utilicé este flanco. Y fue aceptado. ¿Por qué? Porque quedó en el estado 3 y estado 3 era aceptación. Vamos a hacer con BC. Aquí hay otra. Nada más. BC. Bien. 0 con B me voy a 2. De 0, perdón, de 2 con C me voy a 4. Y 4 es de aceptación, entonces lo acepto. Entonces puedo decirle que mi autómata sí está bien. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si viene, por ejemplo, B? Bueno, digo, de 0 me voy, con B me voy a 2. Y con 2 no me voy a ningún lado. No me voy con B. Entonces señalo un error léxico. ¿En dónde? En el estado 2. ¿Con quién? Con B. ¿Por qué? Porque ahí estoy tratando de validar un lexema que no forma parte del patrón que está representado con este automata. ¿Verdad? Entonces es un error. Y esto no lo reconoce. Para, para estar terminando este tema del día de hoy, igual vamos a seguir viendo la siguiente clase. Quiero que miremos una cuestión. Lo que platicamos al inicio, básicamente, de las optimizaciones de los EISTA, exacto, de las optimizaciones de los estados. Recordemos, nosotros somos seres humanos. Y decimos, mire, Inge, ¿por qué no queda así? No queda así. Perdón, ¿por qué no queda así? Mucho mejor. Quedan menos estados. Y es cierto. De 0 me voy a 3 y de ahí me quedo enciclado. Es Clini. Pero ese resultado no lo estoy sacando, no lo estoy generando del método de subconjuntos. Este es el famoso, esta es la salida del método de subconjuntos. Que sea óptimo, ¿no? No es tema de subconjuntos. Mucho. No es tema de subconjuntos. No estoy diciendo que no se pueda. No es tema de subconjuntos. Subconjuntos, y a mí me da un automata tan horrible como este, que es así demasiado obvio, es demasiado. Pero vuelvo a lo mismo. Que sea obvio no significa que la computadora lo vea así. La computadora solo ve, bueno, tengo estado 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué hace cada estado? Saber, pero eso lo hace el computador. Él no ve que dice, la gran puches, esto está de mal, ¿no? Para eso. Ingeniero, Para eso disculpa una existe. pregunta. Y Lo en que se este le caso, llama, ¿sí? ¿cómo se recuperaría el autómata de errores? Contame. En este, Ok, en este ejemplo, vamos a... ¿dónde podría la recuperación de errores? Ok, ahorita lo vamos a platicar de eso. Entonces, para este caso de la automatización de este estado, de estos estados, existe un algoritmo extra que vamos a verlo al finalizar el método del árbol, que se le denomina, ya se me fue el nombre, simplificación de estados, creo que se llama así, que lo que hace es, con base a la tabla de transiciones, va eliminando estados que no son necesarios. Y se tiene como salida ya un autómata muy similar el que había hecho ahí abajo, que anime. Vamos a volverlo a hacer. Este, que va a dejar básicamente como resultado un autómata de este tipo.
Ya cuando miremos la, la parte de optimización de estados, ya vamos a ver este algoritmo y van a ver que nos va a quedar un autómata similar. La respuesta a tu pregunta, perdón, Jimmy, sí se puede optimizar. Sí se puede optimizar. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero, mucho ojo. En examen, cuando nosotros le tenemos exámenes, en el examen, ahorita, para este instante, ustedes únicamente hacen esto, únicamente. Que quede muy obvio, todo eso no importa. ¿Por qué? Porque esa es la salida del algoritmo. Ya más adelante vamos a ver las optimizaciones. Y de igual manera, el método del árbol es por excelencia porque el autómata que tiene como salida ya es un autómata optimizado. Entonces, muy rara vez el autómata de salida del método del árbol tiene que pasar por el algoritmo de optimización. Muy rara vez. Ahora, la salida de subconjuntos muy rara vez sale optimizada, es viceversa. Muy rara vez sale optimizada y sí necesita para estar óptimo el algoritmo de reducción de estados, ¿verdad? Pero sí, ya son temas que vamos a ver al finalizar el análisis léxico, pero es muy cabal a ese punto iba, ¿verdad? Y gracias, Jimmy, por preguntar. Ahora bien, con lo que menciona Álvaro. Bien. Eh, ¿Cómo se recupera alguien de errores? A nivel de autómata, no puedes recuperarte de un error. ¿Por qué? Porque lo único que el autómata hace es decir, ¿a dónde vas? ¿Con qué símbolo? Eso es lo único que hace el autómata. ¿A dónde vas? ¿Con qué símbolo? ¿Cómo haces vos para recuperarte de errores? Eso ya es a nivel de recorrido. Vos a la larga vas a recorrer el grafo. Es decir, bueno, vas a decir de A, bueno, tengo como entrada, voy a probarlo. De A me voy, cuando estoy en estado A, bueno, aquí está el flanco, lo encontré, entonces me voy a 1. ¿Es aceptado? Bueno, vamos a regresar. Bueno, estoy en 0. ¿Qué flanco, qué lexema viene? Ah, ¿están mis flancos? Sí. Entonces, siguiente. Caí en el estado 1. ¿Es de aceptación? Ok, terminó, lo acepté. Bien, veamos qué pasa. Acá, ven, 0. ¿Qué lexema estoy hablando? B. Ok. Digamos que viene BBC. Y decís, bueno, siguiente. Caigo en estado 2. ¿Qué flanco, qué lexema viene? Viene B. ¿Está en los flancos o en las aristas del grafo? No. Ok, entonces lo descarto ese lexema y le doy siguiente de todas maneras. Entonces quedo acá. Aquí que en el estado 2 hubo un error. Y viene C. ¿C es aceptado? Sí. Ok, entonces acá y caigo en un estado de aceptación. Pero reporto que en el estado 2 con el lexema B, existió un error léxico. Entonces vos vas a nivel de recorrido descartando lexema por lexema. Por ejemplo, ¿qué pasaría si viniera así? Así. Muchas, ¿ah? Y al final una B. Vos venís, bueno, 0. Con A. Bueno, aquí está el flanco o la arista. Ok, siguiente. Ya 1. 1. Con A. Bueno, ok. A. Siguiente. Y aquí te quedas. 3 con A. Ok, siguiente. 3 con A. Siguiente. 3 con A. Siguiente. Y al final viene un B. ¿Qué decís vos? Bueno, descarto la B. Descarto la B de ese lexema y reportas que en 3 hubo un error. ¿Con quién? Con B. Entonces, se hace tu reporte de errores.
pueden existir en tu cadena de entrada múltiples errores. Entonces vos vas a tener que estar reportando. En este caso, pues únicamente estoy reportando qué el eczémato falló, en qué estado. Puedes incluso reportar líneas, columnas, y vas teniendo un conteo en dónde está fallando, ¿verdad? Pero todo se reduce a la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo me recupero? Te recuperas a nivel de recorrido de grafo, no te recuperas a nivel de autómata, porque el autómata no te va a tener, el autómata no te da las herramientas necesarias para recuperarte errores. Te recuperas cuando recorres el grafo con base a una entrada. Así es como te recuperas a nivel léxico. A nivel sintáctico ya existen herramientas o ya existen técnicas para recuperarte de errores, pero eso es a nivel sintáctico. A nivel léxico lo que haces es que recorres el grafo y donde no exista una coincidencia entre estado y el lexema que estás esperando, es decir, aquí de 3 no me voy con B, descartas ese lexema y le das al siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si viene así? ¿Qué pasaría así? Cuando venís A, caes en 1 y con 1 aquí te quedas descartando. Bueno, descarto B. Paso a hacer, leer el siguiente. El siguiente no, descarto B. Paso, descarto. Descartas, 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 descartas hasta que encontres una salida o hasta que encontres el final. En este caso encontraste una salida que es A y terminó. ¿Qué pasaría? Viene un espacio en blanco. Habíamos mencionado aquí en otras letras, ¿sí? Habíamos mencionado que el espacio en blanco lo podemos tomar como nuestro centinela. ¿Y qué dice, dicta el centinela? Terminó. Entonces, hasta ese punto dejas de estar descartando. Bueno, decís, solo acepto A, me recuperé todo este error. Viene el centinela espacio en blanco y termina todo. Y empiezas con otro automata, con otra cadena y con otro automata, o como vos querrás denominar. Resumiendo, ¿cómo te recuperas de errores? A nivel de recorrido de grafo. ¿Sí? Entonces, viene tu entrada, recorres el grafo. Si no coincide una entrada con un estado, descartas y vas a analizar el siguiente. Descartas, descartas hasta encontrar el centinela o fin de la cadena. ¿Verdad? Así es como te recuperas de errores a nivel léxico. No sé si respondí tu pregunta. Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, dudas? ¿Les quedó claro este tema? No fue un ejemplo grande, fue un ejemplo corto, pero lo que quería es que ya empezáramos a ver este tema de autómatas. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No tienen dudas? Está bien. El jueves vamos a volver a ver Thompson. Vamos a hacer uno desde cero, desde Thompson. No, ya no vamos a leer leyes, sino que desde el inicio de la clase vamos a estar viendo ya Thompson. Vamos a ver unos casos más grandes con Thompson y vamos a ver si nos da tiempo de generar todos los subconjuntos, ¿verdad? Entonces, no, la mayoría no es teórico. No es teórico, va a ser más práctico. Porque ya sabemos hacer expresiones regulares, ¿sí? Thompson y, y subconjuntos. Me atrevería a decir que va a ser mitad-mitad o va a ser 60 subconjuntos y 40 teórico. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿habrá alguna forma de saber Sí. cuántos estados puedo tener si tengo, por ejemplo, 4 caracteres de entrada? No, tenés que recorrer el automata. Siempre. Gracias. Bueno, ¿o alguna pregunta más? Pues recomendaciones finales, lean el capítulo 1, aprovechen que va a tener parte teórica el examen
aprovechen esa parte teórica, lean el capítulo 1 del libro y pues con respecto a a la parte práctica, pues si algo no les quedó claro, pues pregunten a sus compañeros, pregúntenme a mí, pregúntenme al auxiliar. Y pues si quieren volver a ver, también están las clases ahí colgadas para que las puedan volver a ver, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, el día jueves seguimos con estos temas. Ya vamos a ver un tema un poco más, un ejemplo un poco más grande. Clini y cerrado y subconjuntos. De la tarea. Si Otto, no te escuché muy bien. De la tarea que dejó de las expresiones regulares. El problema número Ajá. 1, tengo dudas yo si lo hice bien. Ok, yo voy a estar revisando las tareas. Espero que me dé tiempo para el día de mañana. Igual, sí necesito que, voy a revisar y voy a ver quién tiene, igual, pueden haber varias múltiples expresiones regulares y múltiples soluciones. Obviamente todos pensaron de un diferente. Voy a revisarlas y voy a postear el día de hoy, tal vez en la noche, cuáles fueron para mí las mejores soluciones para que puedas ahí ver por dónde iba tu solución, ¿verdad? Igual, pues, si me escribes un correo, pues ya te puedo detallar de mejor manera cómo está tu solución, ¿verdad? Y indicarte si en algún punto fallaste o por dónde ibas, ¿verdad? Pero mandame un correo y ya podemos platicar un poco más a detalle de tu solución. Porque eso sí Traten, viene en el como les digo, examen, ¿va? traten la manera de que, sí, eso ya. Ah, ok. Entonces traten voy a ver si de la mejor expresión regular que a mi consideración haya tenido una expresión regular más elegante, eh, lo más acertada, pues a dejar que esa expresión regular ustedes la trabajen y generen el Thompson y generen sus conjuntos para al final tener un autómata como tarea, ¿verdad? Pero eso voy a ver tal vez entre hoy y mañana, hoy de noche y mañana, para que se los postee y retroalimente bien sus resultados, ¿verdad? Si no hay más dudas, entonces quedamos hasta acá en la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces nos vemos el día, pues,